Dios te bendiga, tu hermano Alex Ramos en TikTok. Bendiciones desde Montreal, Canadá. Seguimos con el segundo tomo de Samuel, capítulo 6 en adelante, del verso 1 al 8. David desea el arca de Jehová cerca de su casa para ser más bendecido por Dios. Leemos el capítulo y te explico esta gloriosa ventaja de David de buscar la presencia de Dios. David volvió a reunir a los escogidos de Israel. Eran como 30,000 hombres, y se levantó David y partió de Judá, con todo el pueblo consigo, para hacer pasar el arca de Dios, la cual el nombre de Jehová es invocado en grandeza entre medio de los querubines que moran allí. Y se le ocurrió la brillante idea, y pusieron el arca sobre un carro nuevo que habían hecho de bueyes y nuevo de madera, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Abinadab guiaba el carro nuevo. Pero cuando llevaban el arca, David y toda su casa llevaban música importante, llevaban arpas, salterio, flautas, címbalos. Iban alegres, iban gozosos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano para sostener el arca de Dios, porque tropezaron los bueyes y el carro nuevo. Y el furor de Jehová se encendió con Usa, y lo hirió, y murió desmayado aquella tarde, y cayó muerto junto al arca. Se entristeció David en gran manera, porque Jehová había herido a Usa su siervo. Por eso aquel lugar fue llamado Pérez Usa. Y temiendo David a Jehová, dijo: ¿quién ha de venir con el arca de Dios si es santísima? Ahí lo dejamos y después te explicamos. David quería tener el arca de Dios porque quería tener la bendición de Dios, la santidad de Dios en su vida, la bendición de lo alto. El arca del pacto era un instrumento que Dios le había dado a sus antepasados en el tabernáculo, cuando Moisés lo hizo el tabernáculo. El arca de madera, el arca del pacto, que era hecha de madera de acaiza, que duraba 800 años o 1000 años esa madera, era forrada por placas de oro y llevaba 4 argollas diferentes, 2 adelante, 2 atrás, y era transportada por una vara de bronce. Y los únicos que la podían transportar eran sacerdotes humanos, levitas, siervos santificados de Dios, poseídos por el poder de Dios, llenos de espiritualidad. No tenía que haber inmundicia en esos caballeros que portaban el arca del pacto. No como esas profesiones que hacen ahora, que cualquiera ponen ahí de caballero de santo entierro. Que el Señor tenga misericordia. No saben si es un borracho, si es un fumador, o quién será el que lleva a dicha identidad cargándola en las profesiones. Que Dios tenga misericordia y los abra la mente. El arca del pacto no podía ser llevada por cualquier inicuo o cualquier inmundo. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo de Dios y aprobado con el sello de Dios para poder llevar esa arca por varas. En el arca se encontraba la gran vara de Aarón, o la vara de Moisés, con la cual fue abierta el mar rojo, el mar Bermejo, aleluya, en Éxodo. También llevaba las tablas de los 10 mandamientos, llevaba los panes de la preposición también, bendito sea el nombre del Señor, y llevaba el turín, 2 piedras preciosas de jaspe que eran para orar a la presencia de Dios. Todo era santo lo que había en esa arca del pacto. A David dijo: traeré esa arca para que la bendición de Dios me llene más. Porque el hombre de Dios no es que sea avaro en las cosas de Dios, sino que lo que desea es transparencia, voluntad y llenura del Espíritu Santo en su vida. Y él sabía que él había vivido como errante, sin esperanza, en cuevas, en desiertos, en bosques, errante. Ahora que él estaba morando en casa de cedro, en casa de palacio, dijo: iré a traer la arca de la alianza de mi Dios para tenerla cerca de mí, porque el arca se encontraba en una tienda humilde de telas de tejón de cabra,
unas telas humildes donde guardaban el arca del pacto, pero David la quería traer y hizo un carro nuevo, de bueyes nuevos, pero no era la transportación. Muchas veces tú quieres traer la gloria de Dios a tu vida, a tu manera, como a ti te conviene, pero aquí es a la manera de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios te da las instrucciones cómo seguir a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Elohim, a Jehová. Dice Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian, mas los sabios guardan el consejo, dice el versículo. Y él quería traer el arca y usó este método de estos bueyes nuevos. Y Dios permitió un poco que trajeran con esos bueyes nuevos y ese carruaje nuevo. Pero acá un servidor de David, Usa, que era un servidor, pensó que el arca se caía. El arca de Dios nunca se cae porque está fundada desde la fundación del mundo, desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es el arca del pacto. La boca de Dios es el arca de poder. Así es que Usa pensaba ayudar a Dios y quiso sostenerla y fue herido por el espíritu de Elohim o por el espíritu de santidad o el Espíritu Santo de Dios, el cual no soportó y murió desmayado automáticamente de un ataque cardíaco o desmayado completamente porque Dios hirió su alma, porque a Dios no le gusta que le ayuden. Él es todopoderoso. Muchas veces hay gente que se pone a ayudar a Dios, pero ellos necesitan más de buscar al Señor en oración, en pleitesía y en ayuno. Quiso ayudarle y David comprendió cuando vio a su gran amigo y servidor muerto, desmayado en el piso, al lado del arca. Tuvo gran miedo y tristeza y dijo: ¿quién estará de pie delante de este gran Dios todopoderoso y santo? Bendito sea el nombre del Señor. La mejor manera de llevar el arca era con los sacerdotes. La mejor manera de llevar el arca es leyendo la palabra y santificando tu vida cada día. Seguiremos hablando de la palabra de Dios porque finalmente el arca es transportada